porque mm, lo que hemos visto un poco a lo largo del curso es que, bueno, por supuesto es el tema del curso, que es esta cuestión de la imagen del mundo, y nos hemos encontrado con una imagen del mundo que es bastante homogénea en los autores que hemos revisado hasta ahora, y que permanece incluso hasta el siglo XVI o XVII, ¿no? Tenemos, por un lado, una imagen del mundo, por así decirlo, ontológica, donde tenemos esta escala que deriva de Dios, pasa por el nous, el alma, las naturalezas celestes y llega finalmente a la materia, ¿no? Y al mismo tiempo, tenemos que dentro de esta estructura o dentro de esta escala que podríamos llamar como ontológica, tenemos que se inserta también una imagen del mundo física que corresponde básicamente a un universo geocéntrico, ¿no? Que es lo que hemos estado revisando como en muchos otros autores. Entonces tenemos que esta se inserta justamente del nivel del alma para abajo. Ya teníamos como con muchos autores que había estas tres hipóstasis neoplatónicas, ¿no? Donde estaba el uno, el nous y el alma, y todo eso era por así llamarlo inmaterial. Pero el alma crea el cuerpo del cosmos, esto está en el Timeo, esto está en los textos herméticos, y a partir de aquí ya entramos como al nivel de la materia, ¿no? Entonces aquí es justamente donde se inserta este mundo, esta imagen del mundo geocéntrica, ¿no? Y lo hemos visto, tenemos acá abajo del alma esta cosa rara que Ficino menciona con el nombre de naturalezas, que ya vimos que se corresponden más bien con los 7 planetas, y que se identifica también con el mundo celeste, ¿no? O el mundo supralunar, porque justamente la esfera de la luna lo que hace es marcar un límite más con este centro del universo, que es la Tierra, ¿no? Entonces, este modelo lo hemos encontrado en, pues básicamente todos los autores que hemos visto, y supone eso también, o con ello tenemos la mención a los tres mundos, ¿no? Que por ejemplo en Camilo están bien presentes la mención a estos tres mundos, que es el mundo elemental, el mundo celeste y el mundo supraceleste. Por supuesto decíamos el mundo elemental es el que está compuesto de los elementos, es el mundo sublunar. El mundo celeste, como su nombre lo dice, es el mundo que corresponde a los cielos, a los planetas, a las esferas de estos y a la esfera de las estrellas fijas. Y el supraceleste, que ya no sería material, estaría más allá del cielo y correspondería al nivel del alma para arriba, ¿no? Entonces, cuando hablamos del teatro de la memoria, Camilo mencionaba como esos tres niveles, ¿no? Que además están estrechamente relacionados y el inferior, cada inferior depende de su superior, de manera que todos están como ligados, ¿no? Todos están pegados. Camilo dice que el mundo elemental es como un bosque, que es lo en donde nosotros estamos, ¿no? Su analogía dice que si nosotros estuviéramos en un bosque, podríamos ver árboles, conejos, venados, no sé, lo que quieran, pero nuestra visión de la totalidad sería limitada. Si junto al bosque tuviéramos esta colina, no, perdón, esta llanura que sería como la cosa que va ascendiendo, eso sería como el mundo celeste, y finalmente la colina y el punto más alto sería el mundo supraceleste. De manera que si nosotros subiéramos, porque habría esa posibilidad dado que los tres niveles están conectados, y viéramos el universo desde la colina, veríamos como la totalidad de las cosas. Dice Camilo una cosa bien interesante aquí, y que es bien importante por algo que va a decir Agripa. Dice que si nosotros viéramos o tuviéramos el punto de vista desde aquel que está en la cima de la colina, tendríamos la comprensión de todas las cosas mediante sus causas y no mediante sus efectos. Conoceríamos las cosas por sus causas, como son allá arriba, y no solamente por sus efectos, como son acá abajo. Y
Eso tiene al menos dos como implicaciones, ¿no? Porque habla de una conexión entre, bueno, habla por supuesto de una conexión entre este mundo de arriba y un mundo de abajo, lo hace aludiendo a causas y efectos, y en segundo lugar, eso hace que haya no solamente este nivel causal, perdón, este nivel causal en donde lo de arriba causa lo de abajo, sino una conexión entre estas cosas que están arriba y estas cosas que están abajo, que es un poco lo que vamos a encontrar en De Oculta Filosofía, ¿no? En De Oculta Filosofía, lo que encontramos al principio del texto, en este primer parágrafo que les dejé leer, es justamente esta mención a los tres mundos, ¿no? Al mundo elemental, al mundo celeste y al mundo supraceleste. Un poquito solo para contextualizar, la clase pasada habíamos leído a Burton, que escribía entre, si no mal recuerdo, entre el siglo XV y el siglo XVI, y teníamos como ciertas cosas eh, curiosas en donde encontrábamos todavía una relación muy arraigada en esta imagen del mundo geocéntrica, aun cuando decíamos que ya había eh, una expansión del heliocentrismo, ya habían condenado a Galileo, etcétera, pero Burton seguía hablando como de relaciones como entre Saturno, entre los planetas y cosas que hay acá abajo, que es algo que encontramos también en Agripa, pero Agripa escribe 100 años antes. Agripa vive entre 1485 y 1535, de manera que es más o menos contemporáneo a Camilo. Y además es interesante porque para algunas cosas, sobre todo para las más raras, como las imágenes y cosas que tienen que ver con planetas y ejemplos de magia y cosas raras que veremos la siguiente clase, al menos para eso es una de las fuentes fundamentales de Giordano Bruno, ¿no? Y Agripa escribe el de Oculta Filosofía en bueno, lo debe haber escrito como antes, pero se publica en 1533. Y como podemos ver en ese primer parágrafo, está dividido en tres libros. De Oculta Filosofía es un libro sobre magia, y en cada uno de estos libros va a hablar de la magia natural, de la magia celeste y la magia ceremonial. Y en ese primer parágrafo lo que dice es que justamente hay tres mundos. Uno es el elemental, el que está aquí abajo, el celeste y el intelectual, que es al que nosotros hemos llamado supraceleste. Y dice además que cada uno es gobernado como por su superior. De manera que, además como de estas relaciones y de estas dependencias, la magia natural correspondería al mundo elemental. Uh-huh. La magia celeste, por supuesto, correspondería al mundo celeste, y la magia ceremonial correspondería al mundo intelectual. Uh-huh. Entonces tenemos que hay tres mundos, que hay tres tipos de magia y hay una correspondencia ahí con ello, que es algo que encontramos también, por ejemplo, en el de magia de Bruno, que veremos la siguiente clase. Pero en Agripa tenemos todavía un supuesto más, porque no solamente hay tres mundos y a cada mundo corresponde como un tipo de magia, sino dice que esto encaja perfectamente con la filosofía, porque la filosofía se divide en tres partes. Y entonces a nosotros nos puede parecer muy raro, porque las partes de las que habla, en las que se divide la filosofía, es la física, las matemáticas y la teología. Seguramente nosotros creeríamos que, no sé, la filosofía se divide en lógica, metafísica, estética, epistemología, no sé. Pero es bien interesante, ¿no? Y aquí salta de nuevo como esta diferencia en la imagen del mundo que puede tener un pensador medieval o renacentista con la imagen del mundo y los supuestos que nosotros podemos tener, aún hablando de un tema en común como lo puede ser la filosofía, ¿no? Entonces, para Agripa, y esto es algo que también incluso está por ahí en Cicerón, el Macrobio, la filosofía se divide en física, matemática y teología. Y por supuesto, esta división tripartita se va a empatar con estos tres tipos de mundo y estos tres tipos de magia. De manera que el mundo elemental
va a corresponder a la magia natural y tiene que ver con la física, el mundo celeste con la magia celeste y tiene que ver con las matemáticas, y el mundo intelectual con la magia ceremonial y tiene que ver con la teología. Y un poco lo que dice eh, Agripa para justificar esto es que la física, por supuesto, habla de este mundo natural, habla de las cosas naturales, de todo lo que podemos ver aquí abajo. La matemática corresponde a ese mundo celeste porque tiene que ver con el movimiento y la marcha de los cuerpos celestes, ¿no? Entonces, algo que nosotros quizá consideraríamos como astronomía o astrología está metido dentro de las matemáticas. Mientras que la teología, por supuesto, tiene que ver con lo relativo a Dios y por eso está relacionada con este mundo intelectual y con esta magia ceremonial, ¿no? Entonces, un poco lo que me interesa rastrear, más allá como de buscar como todas estas, no sé, encontrar como en todas estas cosas, es rescatar la idea de que eh, todo está interconectado en el universo, ¿no? Hay una escala jerárquica en el universo, hay una escala bien definida y como ya he mencionado, cada uno de los niveles superiores gobierna al inferior y hace que ese inferior dependa del superior. Y entonces, un poco como el propósito de Agripa con la oculta filosofía, que es de nuevo un texto de magia, es decir, que el mago puede tener ciertos resultados deseados o que él busque si atiende a estos supuestos fundamentales, ¿no? Que hay una conexión entre todo y si conoce, por supuesto, los elementos que están conectados entre ambos polos. De manera que sí, y este es como un supuesto que está como en algunos otros textos de magia, de manera que si uno conoce estas relaciones entre las cosas que están arriba y están abajo y conoce el encadenamiento y escala que tiene como todo el universo, está en condiciones, al menos en principio, de ascender por esa escala, ¿no? Que es un poco esta idea que hemos encontrado desde el principio del semestre, ¿no? Cuando hablábamos de Platón y cómo el alma caía acá en los textos herméticos y cómo el alma se asomaba y caía por vanidad eh, al mundo, ¿no? Todas estas ideas en donde nuestra alma viene de algún lugar, cae por los planetas, como dice Ficino, y de alguna manera tendría que regresar hacia ese lugar donde cayó, ¿no? Y también decíamos que ese regreso era un regreso extraño. En algún momento dije que teníamos como dos momentos, ¿no? Un momento en donde tenemos, por así decirlo, un descenso ontológico, en donde el universo, por así llamarlo, recorre este camino que va del uno a la materia, y eso es un descenso, y tenemos la posibilidad de un ascenso, pero que no puede ser eh, idéntico a ese descenso, por así llamarlo, sino que, dado que está atravesado por la presencia del ser humano, tiene que ser diferente, ¿no? Porque este ascenso, perdón, este descenso ontológico en donde se crea el universo y tenemos a Dios expandiéndose hasta llegar a la materia, puede funcionar independientemente de que exista un ser humano. Y sin embargo, el ascenso no puede funcionar sin que exista un ser humano porque justamente lo que asciende es el alma, ¿no? Teníamos que en este descenso Dios caía, se desdoblaba en el nous se desdoblaba en el alma creaba los astros y de ahí se llegaba a la materia. Pero también el alma, o desde el punto más alto del alma del mundo, caían las almas particulares de los seres humanos. Entonces, el ascenso que tenemos y esta posibilidad de ascenso dada esta escala y dada esta conexión y dada esta jerarquía, tiene que ver por completo con el ser humano. Y en tanto tal no puede darse por los mismos escalones por los que bajó la escala ontológica, sino que debemos tener una especie de ascenso epistemológico, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Anímico tal vez. Entonces, un poco esta idea
eh, del ascenso anímico o el ascenso del alma, la encontramos ya en Pico de la Mirándola, por ejemplo, porque Pico de la Mirándola dice, claro, los seres humanos somos la criatura más maravillosa del mundo porque estamos colocados en el centro de la escala de los seres, pero sobre todo porque tenemos la capacidad, la libertad de movernos hacia arriba o hacia abajo. Entonces podemos volvernos como plantas y como bestias, o podemos volvernos como ángeles, e incluso podemos volvernos como dioses. Sin embargo, dice que este ascenso se da a nivel anímico, ¿no? Se da a nivel del alma, porque no es que a mí me salgan patas y bigotes de rata y orejas si no me dedico como a comer basura y esas cosas, sino que es más bien como a nivel anímico. O no es que me salgan alas y me vuelva resplandeciente y todo si me dedico como a despreciar la materia y la carne, sino que eso es más bien como a nivel anímico, ¿no? Dice Pico, eh, no es la corteza lo que hace a la planta, ni es el movimiento circular lo que hace a las naturalezas superiores, sino su, ¿cómo decirlo? Como su nivel anímico, ¿no? Como su alma. Entonces, este ascenso tiene que ver como con el alma. Y en algún punto, sobre todo en Bruno, este ascenso epistemológico y que tiene que ver con el alma, tendrá que ver algo así como con una reforma de la mente que de hecho ya está como anunciada en los textos de Camilo y en Campanella. Porque en Camilo, ¿se acuerdan que con el teatro y el espectador que está puesto en el teatro, lo que tenemos es que estar colocado en el centro del teatro corresponde a estar colocado en lo alto de la colina y a poder contemplar como la totalidad del universo. Y decía que era algo así como una especie de embudo que caía desde el mundo supraceleste, pasaba por el celeste y llegaba al elemental y particularmente llegaba como a la mente humana, ¿no? Como al alma. Y entonces lo que se modificaba era nuestra comprensión del universo, pero esa comprensión se da a nivel interno, ¿no? A nivel del alma. Un poco también lo que pasa con Campanella y la Ciudad del Sol y esto que los niños aprenden cuando pasan de aquí por allá, etcétera, tiene que ver también como con este intento de comprensión de la totalidad del universo, porque si recordamos, la Ciudad del Sol es una especie de reflejo de todo lo que hay en el universo. No solo a nivel físico y replicando la forma que tiene el universo, sino mediante las imágenes que encontramos en cada uno de los muros, ¿no? Y estas imágenes tienen o son particularmente interesantes porque por un lado representan la totalidad de las cosas que hay en el mundo y por otro lado, en el templo del centro de la Ciudad del Sol, tenemos que Campanella dice que están dibujadas todas las estrellas y todas las influencias que tienen las estrellas en las cosas de aquí abajo. Entonces, este supuesto de nuevo está ahí presente. Con Burton lo que nos encontramos es una cosa más particular que de nuevo tiene como estos supuestos de fondo, porque lo que encontramos es que tenemos que existe como esta relación entre Saturno, que es uno de los planetas, una cosa que está en el cielo, y muchas cosas que tenemos como aquí abajo. De manera que hay muchas cosas relacionadas aquí abajo con Saturno, y en tanto tal, si las comemos o si las frecuentamos, nos va a dar como melancolía. Entonces, todo este como resumen breve es para decir que estos supuestos fundamentales están presentes ahí en todos los autores que hemos visto, en todo momento, y que están presentes, por supuesto, en la base de lo que dice Agripa y en la base de lo que va a decir Bruno, aunque con Bruno es un poco más complicado. Y me detuve un poquito en esta cuestión de las imágenes de Campanella, porque hasta ahorita lo que hemos revisado y lo que encontramos también en Camilo, perdón, en Agripa, es una relación entre las cosas que están allá arriba y las cosas que están aquí abajo a nivel físico, por llamarlo de alguna manera,
pero también he insistido como mucho en la importancia que tienen las imágenes, sobre todo a partir de los planteamientos de Camilo y de Campanella, y que como vamos a ver en Bruno, son fundamentales, porque ahí se da como este giro y esta reforma de la mente, que de nuevo es algo que está como, y ha estado presente desde Ficino y en autores como anteriores, ¿no? Pero bueno, hasta acá no sé si hay una pregunta, creo que de repente me explayé como en estos supuestos y en este recuento, ¿no? Bueno, espero que me sigan escuchando y no nada más esté hablando así a la nada. Muy bien, gracias Federico, al menos sé que siguen ahí. Bueno, entonces tenemos como estos supuestos fundamentales, ¿no? Este rayo o esta especie de rayo divino que conecta todo lo que está arriba con lo que está abajo, que es algo que está en Ficino, que es algo, un supuesto que está en la tabla esmeralda que habíamos comentado en algún momento. La tabla esmeralda es un texto chiquitito, igual se los pongo al rato en el Classroom, en Facebook, que básicamente dice que como es arriba es abajo, ¿no? Y como es abajo es arriba, que hay una conexión entre lo que hay aquí arriba y acá abajo. Y tenemos que no solamente hay una conexión, bueno, sí hay una conexión, pero esa conexión se debe como a toda esta estructura, a todo este desdoblamiento, ya que existe como este rayo divino que conecta como estas cosas, que es algo que encontrábamos ya en Ficino, ¿no? Entonces, un poco lo que dice Agripa es que evidentemente hay una influencia descendente que se da como desde este mundo intelectual y que pasa como por varios niveles. Lo interesante de todo es que Agripa considera 7 niveles por los que pasan estas influencias, ¿no? El primero de ellos son los cielos, que no sé exactamente qué entienda por los cielos, porque el segundo nivel son las estrellas, ¿no? Entonces parece que este nivel que él considera como los cielos o es una cosa que engloba todo, así como en Decaelo de Aristóteles, o es algo que está más allá de las estrellas. Pero bueno, el caso es que tenemos los cielos, luego tenemos las estrellas, los elementos, estos 4 elementos, los animales, las plantas, los metales y las piedras. Entonces es bien claro que tenemos una escala descendente, ¿no? Tenemos como este nivel de los cielos y las estrellas, que serían lo que están allá arriba. Luego tenemos los elementos, que ya serían lo que están acá abajo, de lo que estaría conformado como todo lo que está en el mundo elemental, ¿no? Y justamente por eso se llama mundo elemental. También lo que dice Agripa, bueno, eso lo dice en algunos pasajes que no les dejé leer, pero lo que dice es que todos los elementos, o más bien ningún elemento se presenta como de manera pura aquí abajo, sino que siempre está como mezclados. Y todas las cosas están conformadas por estos 4 elementos. Así más o menos como todos los seres humanos estamos conformados por los 4 humores, que además se corresponden con los 4 elementos, todas las cosas aquí abajo eh, están conformadas por los 4 elementos. Habrá cosas que tienen como más fuego, habrá cosas que tienen más agua, pero en alguna medida todas tienen todo. Y estos 4 elementos, que por supuesto en orden descendente son el fuego, el aire, el agua y la tierra, tienen una correspondencia con lo que Agripa llama compuestos perfectos. Y los compuestos perfectos, igual en orden descendente, o bueno, más bien, creo que es como más fácil verlo en orden ascendente. Tenemos la tierra, luego el agua, el aire y el fuego, y los compuestos perfectos serían las piedras, que corresponderían con la tierra, el agua, que corresponderían con los metales, el aire, que corresponden con las plantas, y el fuego, que corresponden con los animales. Entonces, aquí hay una relación. Bueno, primero podemos ver que Agripa tiene como, no sé, esta manía por alinear cosas, ¿no? Los 3 mundos se corresponden con las 3 magias y con las 3 partes de la filosofía. Hay 4 elementos que se corresponden con esto y esto, pero si se dan cuenta las relaciones son como extrañas, ¿no? La tierra se emparenta con las piedras, ¿no?
O sea, las piedras pueden tener un poco de agua, pueden tener un poco de aire, pero principalmente tienen tierra. Es una relación que puede parecer relativamente evidente. Sin embargo, que los metales estén asociados por el agua, con el agua, puede ser algo particularmente contraintuitivo, ¿no? Uno pensaría que los metales están asociados con la tierra porque son densos, pesados, rugosos, etcétera. Pero un poco la explicación de Agripa es que los metales son acuosos, porque si uno les aplica fuego, lo que pasa con los metales es que se funden, ¿no? Entonces, esa es como la explicación. Las plantas que parece que están arraigadas a la tierra y que podríamos decir que son térreas, pues más bien tienen más de aire, porque así como pasa con estas novelas de Bataille, donde dice que los árboles copulan quieren copular con el sol y por eso crecen, pues más bien las plantas en su crecimiento se elevan como por los aires, ¿no? Y necesitan del aire para vivir. Y por eso más bien las plantas tienen que ver con el aire, mientras que el fuego corresponde a los animales, porque todos los animales vivos son calientitos y ese calorcito pues lo sacan del fuego. Y es como relativamente evidente, ¿no? Cuando uno se muere o cuando mi perro se murió, pues se puso frío y tieso, ¿no? Además, entonces perdió como el fuego. El fuego corresponde con esta cuestión vital, por llamarla de alguna manera. Y por supuesto habrá como cosas que de repente no son como tan, eh, ¿cómo decirlo? Que no están como encasilladas de manera tan clara en un bloque, sino que de repente varían, ¿no? Si bien las piedras, dice Agripa, son térreas, hay algunas piedras que son como acuosas, ¿no? Como estas piedras que son transparentes, no sé, pensaba como en las canicas, bueno, no sé si jugaron canicas, que había unas canicas que tenían cosas adentro, así como figuritas que parecían agua, ¿no? Entonces debe haber piedras que son así como medio transparentes, que parecen como acuosas y por eso podremos decir que son como acuosas, ¿no? Pero también habrá algunos metales, si bien estos metales se pueden fundir y son acuosos, que por su peso o por su constitución podremos decir que son más térreos, ¿no? Como el plomo o el oro, tal vez, que son muy pesados, a diferencia, por ejemplo, no sé, del aluminio, ¿no? Que es como más, no sé si Agripa conocía el aluminio, pero es como muchísimo más ligero, entonces podríamos decir, apelando a esta explicación, que el aluminio quizá podría ser más aéreo, porque es más ligero, tiene como cierto sentido. Y aquí salta ya a la vista una cuestión que es fundamental y de la que ya hemos hablado como en clases pasadas y que tiene que ver con la semejanza, ¿no? Que es algo que nos vamos a encontrar en estas cosas que pertenecen a los planetas y que por supuesto tienen que ver con la semejanza, ¿no? Nosotros decimos que los animales son calientitos y que por eso están vivos y que por eso se relacionan por el fuego, y eso es una asociación por semejanza, ¿no? Podemos decir que, bueno, por ejemplo, en el caso del mercurio, que es un metal líquido, es muy evidente que es semejante al agua y esa relación de semejanza está ahí, así como esta cuestión de las plantas o del aluminio, ¿no? Entonces, este principio de semejanza del que ya hemos hablado antes está presente aquí y es algo a lo que Agripa va a apelar cuando llegue como a identificar ciertas cosas que hay aquí abajo con estas otras cosas que hay allá arriba, ¿no? Pero bueno, tenemos estos como relaciones. Acá Carlos dice que, a ver, es que me salieron dos. Dice que Cohen, en el libro de Con el diablo en el cuerpo, tiene un ensayo dedicado a Agripa donde menciona esa doble herencia. Ajá. Por un lado, la magia natural y la influencia hermética y la magia popular y la magia de las brujas. Sí, ese es todo un tema, ¿no? Ese libro es como, bueno, a mí me gusta mucho porque la tesis de fondo de Esther Cohen es que básicamente la magia y la brujería o la magia alta y la magia baja tienen como el mismo principio, que es como esta relación como entre las cosas, eh, relación que se da en parte por semejanza y en parte por amistad, enemistad y algunas otras cosas. Y entonces es bien interesante, ¿no? Porque sí tiene como este capítulo de Agripa el mago,
en donde rastrea todas estas cosas y en donde podemos ver muy bien cómo muchas cosas de acá se van juntando, como en esto. Y es bien interesante esto que dices, ¿no? Porque todas estas cuestiones que tenemos como a nivel filosófico, a nivel teórico y que son así como muy complejas y densas, también tienen como su lado popular, ¿no? Entonces, quizá ahorita lo comentaremos, ¿no? Pero a lo mejor, bueno, no a lo mejor, Ficino, Agripa y algunos otros dicen que, no sé, si eres melancólico, pues no comas hígado, ¿no? O toma un poco de vino, haz ejercicio, que es algo que seguramente una hechicera te puede decir. Y para no ir tan lejos, seguramente nuestras mamás, nuestras tías, nuestras abuelitas nos pueden decir algo como muy parecido que, no sé, a lo mejor en algún momento podemos considerar que no tiene sentido, pero seguramente tiene un porqué y tiene como un trasfondo común que apelando como a esta cuestión como popular, filosófica en el Renacimiento, vendría a ser como dos despliegues de un mismo árbol, por así llamarlo, en cuyo tronco tendríamos como esta cuestión de la semejanza y de la interconexión de todas las cosas, ¿no? Federico dice, así me siento como locutor, así como en programas de radio leyendo los mensajes. Federico dice que una vez un maestro contó que así como a Marte lo asociamos con la guerra y a Venus con el amor, a Plutón se le asocia con la relación que tenemos con la riqueza, porque Plutón es Hades y Hades porque Hades es el señor de Hades y que al final es una caverna oscura y profunda de donde se sacan los materiales preciosos, ¿no? Eso no lo sabía, ¿no? Y es una de las cosas que les decía en clases pasadas, que, que tiene que ver con el número de los planetas conocidos hasta el momento del Renacimiento, ¿no? En donde nos quedamos en Saturno y donde hay cualidades bien específicas asociadas a cada uno de los planetas, ¿no? O sea, a Marte asociamos la guerra, a Venus asociamos, Agripa dirá la lujuria y los animales lujuriosos, y a la Luna, las cosas que mutan, a Saturno, estas cosas lejanas y oscuras. Pero es bien interesante notar que cuando se descubren nuevos planetas y cuando cambia como esta imagen del mundo, se le siguen asociando como cualidades a estos otros planetas, ¿no? Ahora, no sé qué planeta sigue de Neptuno, Urano, perdón, de Saturno. Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Entonces, Urano debe tener como una suerte de asociación que no estoy seguro de dónde sale, pero es bien interesante porque no está en Agripa, ¿no? O a lo mejor está ahí como vedado. Y esta relación que tiene Plutón, que será como el último, Urano es Cronos, no, Cronos es, no, habíamos dicho que Uranos, no, 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 sí es cierto, Uranos es, no sé, más bien ya estoy confundido, creo que sí, Uranos es Cronos, porque es algo así como el padre de Saturno, entonces está un poco más arriba, entonces debe tener como alguna asociación con el tiempo y estas cosas, ¿no? Eh, pero ya me perdí, o sea, después de Saturno hay solo dos planetas más, no, hay tres, ¿no? Porque es Urano, Neptuno, que por supuesto Neptuno, o sea, en tanto que son divinidades, así como Hades, como Cronos, ya tienen como ciertas asociaciones previas, ¿no? Entonces, Neptuno tendrá como esta asociación con el mar, con ciertas cosas que también ya estaban con la luna, por ejemplo, y al final Plutón, Hades, pues tendrá como algunas asociaciones que ya tenían, y es como bien interesante esta cosa de la riqueza, ¿no? Y de las cuevas, y de donde sacan los metales preciosos, porque además, no sé, piénsenlo, en un sistema cerrado, geocéntrico, con un límite bien definido que es Saturno, Saturno sería como el planeta más lejano al que tendría sentido asociar cosas oscuras, lentas, negras, estancadas, etcétera. Pero por supuesto la adopción de un nuevo modelo cosmológico trae consecuencias, no sé, implicaciones como a todos esos niveles, porque Saturno ya no sería el último de los planetas, ¿no? Sería Plutón. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Porque todavía seguramente en las asociaciones posteriores al siglo XVIII,
en la astrología posterior al siglo XVII, XVIII, debe haber una relación muy fuerte porque es histórica y es heredada de Saturno con la melancolía y estas cosas. Entonces es un problema aquí esta cosa con Plutón. Ajá. Otra cosa que dijo, supongo que el profe, que el dinero va y viene siempre y a Plutón siempre lo estamos considerando como un planeta y luego que no es un planeta. Sí, eso es bien interesante, ¿no? Hasta hay un capítulo de Rick and Morty en donde el papá de Morty le quiere ayudar a hacer una maqueta y quiere poner a Plutón con una canica o no sé qué. Y Morty le dice que Plutón ya no es un planeta, ¿no? Y bueno, todo el capítulo gira en torno a eso. Entonces, eso es como interesante, ¿no? O sea, seguramente eso es como a nivel de broma, esta cuestión de que a veces es y a veces no es, y por eso nuestro dinero va y viene. Pero de fondo está como esta asociación, ¿no? Hay como una asociación, una semejanza, se le pegan cosas que se parecen a lo que tiene el planeta. Entonces, es como bien interesante, ¿no? Que tiene todo que ver con lo que estamos hablando acá de Agripa y la semejanza, ¿no? Entonces, una de las cosas que es bien importante y que sí me gustaría resaltar y que salió aquí como sin querer a partir de todas estas cosas, es que se acuerdan que durante todo el curso he insistido en una pregunta como bien incisiva que tiene que ver con qué pasa con todos estos planteamientos que están montados sobre el geocentrismo una vez que el geocentrismo deja de tener vigencia. Parecería o uno podría creer que todas las cosas que están montadas sobre este nivel que ya no tiene vigencia deberían tener o dejarían de tener vigencia una vez que ya no hay geocentrismo, pero pues lo que estamos viendo ahorita es que estas relaciones siguen funcionando, ¿no? Independientemente de si la Tierra es el centro, si el Sol es el centro, si el universo es infinito, todas estas relaciones que hacemos siguen funcionando, ¿no? Y esto tendrá que ver, esto lo veremos con Bruno, porque en Bruno hay un gran problema acá, tiene que ver con que todas estas asociaciones se dan eh, con dos características fundamentales. Uno, se da a nivel interno, a nivel anímico, como ya decíamos hace rato, y en ese sentido, por ejemplo, Culianu en Eros y Magia en el Renacimiento dice que pues da igual cuál sea la estructura o superestructura del universo si todo tiene que ver con lo interno y estas asociaciones, porque además, en segundo lugar, todas estas asociaciones tienen que ver con la semejanza. Uh-huh. Independientemente de si la Tierra está en el centro o el Sol está en el centro o no hay un centro y es infinito todo, la carne de vaca que es roja o los hígados que es negro, pues se parecen a estas cosas que asociamos por semejanza a Saturno, ¿no? Aun cuando no sea el centro la Tierra y Saturno ya no sea el último de los planetas, hay una asociación cultural por semejanza que permaneció hoy mucho tiempo que nos hará relacionar cosas estancadas como los patos con estas otras cosas, ¿no? Que no es que no tengan sentido o que sean completamente subjetivas, seguramente tienen como algún fundamento, pero siguen funcionando independientemente como del sistema cosmológico general, ¿no? Entonces es como interesante. Y les decía que con Bruno vamos a encontrar como este problema, porque Bruno, a diferencia de Campanella, es abiertamente consciente de que hay una ruptura acá, ¿no? Entonces es como todo un tema. Y sí, ese capítulo de Rick and Morty es un gran capítulo. Casi todos, hasta la temporada 3 porque la temporada 4 ya empezó a chafear. Le pasó algo así como a los Simpson cuando no sé qué les pasó a los Simpsons a partir de la temporada 10 y algo, ¿no? Que empezaron a chafear. Pero ese de Plutón es un buen capítulo. Pero bueno, ya adelantamos así como varias cosas, ¿no? Esta cuestión de la semejanza es como la más importante. Y, por ejemplo, encontramos esta relación de semejanza, ahorita que nos habíamos quedado con estas asociaciones de los elementos con estos elementos compuestos, que eran como los animales, las plantas, los metales y las piedras, también tenemos una relación con el ser humano. Y
Bueno, por supuesto, todos los animales tienen como fuego, pero ya habíamos hablado también, ¿no? Que hay algunos animales que son como más terrestres porque apoyan las patas sobre la tierra y viven sobre la tierra. Evidentemente hay animales que son acuáticos porque viven en el mar, hay animales que son aéreos porque viven en el aire. Platón en el Timeo y algunos otros recobran que hay animales y en el sentido de que están animados, que tienen alma, ánima, que tienen que ver con el fuego y que son más bien los astros, ¿no? Y por eso los astros brillan porque tienen fuego. Son animales, son seres vivos, son seres animados, pero en tanto que tienen fuego, eh, o más fuego que todos los seres vivos, pues tienen como este brillo y este el resplandor, ¿no? Pero también, eh, y esto ya estaba también en Ficino, hay una relación entre los cuatro elementos y los sentidos, ¿no? Que es algo que encontramos desde el Timeo, que les había comentado en algún momento, que Platón dice que todas las cosas que son generadas son visibles y tangibles porque tienen fuego y tienen tierra. Están compuestas de los cuatro elementos. Por supuesto, son visibles porque el fuego, la luz, hay una semejanza ahí entre fuego, luz y vista que lleva a la explicación de que podemos ver las cosas porque hay algo de fuego en ellas, ¿no? Y esa es como toda una teoría de la visión. O sea, Ficino dirá que por ejemplo, hay un rayo divino que por supuesto baja desde Dios y es como la luz divina que está en las cosas, pero también hay un rayo en los ojos porque la vista está relacionada con el fuego que sale de nuestros ojos y choca con las cosas que están afuera y por eso podemos ver las cosas, ¿no? Por supuesto, el oído está relacionado con el aire porque los sonidos viajan por el aire, ¿no? O sea, no sé qué diría Ficino de cómo escuchan los peces o las ballenas que escuchan por el agua. Y me parece que incluso por el agua el sonido viaja como todavía más rápido, ¿no? Pero pues en este momento y con no sé, las observaciones que uno tenía y las asociaciones que uno podía hacer, pues era lo que se podía decir, ¿no? El olfato y el gusto, o más bien como al revés, ¿no? El gusto y el olfato están relacionados con el agua y tiene sentido porque si pensamos que para probar una cosa la tenemos que comer y tiene que entrar en contacto con nuestra saliva, que es acuosa, tiene sentido entonces decir que el gusto tiene relación con el agua y el olfato que parecería estar más pegado al aire, que sería como un intermedio, pues tendría sentido porque eh, lo que dirían estos autores es que los olores son como esta cosa acuosa, como estos vapores que salen de, no sé, de la comida, es como muy evidente, ¿no? Que sale vaporcito, que no es otra cosa sino agua, eh, ¿cómo se dice? Rarificada cuando se hace como más sublime y está a punto de convertirse en aire, pero sigue siendo como agua y por eso las podemos como percibir. Y de nuevo, como es bien evidente, ¿no? Que el tacto tiene como esta relación con la tierra y tenemos de nuevo esta jerarquía de los sentidos, empatada de nuevo con una jerarquía de los elementos. Entonces, todo está interconectado. O sea, en Agripa está aquí como bien presente como esta cosa. Y lo que dice es que, pues ya, es evidente que los cuatro elementos son propios de este mundo natural y están presentes aquí, pero también están presentes en el cielo, no a manera de efectos como aquí abajo, no de manera grosera e imperfecta como aquí abajo, sino de manera perfecta y sublime ahí arriba. Y eso, de nuevo, tiene ese supuesto de fondo en donde pues tenemos como toda esta escala eh, que desciende y pues los elementos que están aquí abajo en algún momento estuvieron acá arriba y hay algo que permanece acá arriba. Es así como idea platónica, como una explicación muy burda de la prepa, ¿no? Como esta idea platónica o esta cosa de los elementos pura que está aquí arriba, mientras que los elementos materiales pues bajaron, ¿no? Y, otra cosa que menciona Agripa, que en Ficino está como un poco medio aludida, sobre todo en De Amore no lo menciona mucho, pero en De Vita sí,
y es que existe un espíritu del mundo. En De Amore, un poco lo que vimos, y que retomaremos cuando hablemos de magia en Bruno, Ficino dice que en nosotros hay tres cosas: alma, cuerpo y espíritu. El alma, por supuesto, se corresponde con el alma del mundo, porque de ahí viene. El cuerpo, por supuesto, se corresponde con el cuerpo del mundo, con el mundo elemental, con la materia, pero hay un elemento intermedio, que es el espíritu, que además está hecho como de la materia de los astros, de los planetas, que ayuda a conectar los dos polos, porque estos dos polos son muy diferentes y no pueden conectarse directamente. Al menos en De Amore, Ficino no habla de que exista un espíritu del mundo y lo reserva como para el ser humano, pero en De Vita sí habla de un espíritu del mundo, que justamente sería el que se encargaría como de llevar todos estos influjos del alma y de estos niveles superiores a la materia. Uh-huh. Este rayo bajaría como por este espíritu que además correspondería con ese nivel que es el nivel de la naturaleza y que es un nivel celeste, que en Agripa encontramos mencionado como un espíritu del mundo que no está compuesto de los cuatro elementos, sino que está compuesto de una quinta esencia. Si se acuerdan cuando hablamos de Aristóteles y de esta distinción sublunar, supralunar, todo lo que está abajo de la esfera de la luna está conformado por los cuatro elementos, mientras que lo que está por encima de la esfera de la luna está conformado por el éter o la quinta esencia. De manera que tiene como sentido toda esta estructura, porque este espíritu del mundo estaría conformado por éter y correspondería a el nivel del cielo, ¿no? Como al nivel de los planetas. Y entonces este espíritu del mundo lo que haría sería como transmitir como este rayo divino, como estas influencias desde arriba, pasando por los planetas, donde estaría como su punto fuerte, hasta llegar a la materia, ¿no? Hasta llegar como a las cosas de aquí abajo. Y entonces esto nos lleva como básicamente a lo que eh, les había como dejado leer, ¿no? El punto básico de Agripa es que hay una conexión entre lo que hay arriba y lo que hay abajo. Hay una conexión entre los signos del zodiaco, que son como la primera esfera de las estrellas fijas, y las cosas que hay en el mundo, y en particular en las cosas que hay como en el ser humano, ¿no? Les contaba un poco en los videos, bueno, si vieron los videos, les decía ahí que hay como ciertas partes del cuerpo humano que tienen que ver como con los signos del zodiaco. Cada signo del zodiaco rige una parte del cuerpo humano, ¿no? La cabeza se rige por Aries, Aries que es el primer signo del zodiaco, donde empieza el equinoccio de primavera, está como hasta arriba. Tauro rige el cuello, Tauro que es fuerte y poderoso, no puede sino regir el cuello, que es un punto como fundamental dentro de la estructura del ser humano porque sostiene la cabeza y así progresivamente, ¿no? Por ejemplo, Piscis va a gobernar los pies y y detrás de todo eso hay una relación como de semejanza, ¿no? Escorpio gobierna los genitales, hasta parece albur, ¿no? Pero ahí está. Y tiene que ver al final todo con una cuestión de semejanza. Una vez platicando con una amiga, bueno, lo que les decía en el video y lo que podemos ver acá, es que Agripa no dice que Piscis se relacione con los pies y más bien no lo menciona. Y platicando con una amiga de clásicas, preguntábamos por qué Piscis estaba relacionado con los pies y era como por una asociación en el latín, ¿no? De Piscis o Pisces con pes, pedis, que son con los pies, ¿no? Y además como son dos. Entonces era una cosa ahí rara de asociaciones. Eh, hay una película, bueno, esta es una referencia muy poco ortodoxa, porque hay una película de ficheras mexicana que se llama Huele a gas, que además en su momento, eh, no sé, me pareció como muy curiosa, porque tiene una mención a Pico de la Mirándula. Y es una cuestión rara. Es una de esas películas donde sale ay, ¿cómo se llama la esposa del presidente? Sasha Montenegro, y sale Rafael Inclán, y sale Chicoche
al principio. Es una de estas cosas del cine mexicano como muy raras, pero tiene una mención extraña a Pico de la Mirándula. Y lo que, bueno, la idea es que el protagonista, que además es Rafael Inclán, se queda impotente, ¿no? Por alguna cosa. Por alguna cosa que tiene que ver con Neptuno, que se vengaba de él porque era la reencarnación de Tutankamón. No sé, imagínense, como un guión de película de ficheras de los 80s. Y entonces va con el astrólogo, y el astrólogo le dice que, o sea, básicamente le dice esto, ¿no? Que todos los signos del zodiaco, perdón, gobiernan una parte del cuerpo, y le dice, Leo gobierna aquí, Aries gobierna la cabeza, Tauro el cuello, y Escorpio gobierna los genitales, y pues tú perdiste Escorpio, ¿no? Entonces es una cosa así como bien rara. Pero bueno, esa era como cosa aparte, ¿no? Como breviario cultural. Eh, Hace mucho tiempo subí ese fragmento a YouTube, a alguna parte. Si todavía existe, se los pongo. Es como muy chistoso. Pero bueno, regresando a esta otra parte, eh, de nuevo, ¿no? Teníamos que eh, la semejanza va a ser como este principio fundamental, y con la semejanza tenemos al menos como otras dos relaciones, ¿no? Porque tenemos que Agripa dice que hay cosas que se relacionan como por semejanza, pero también tenemos aquí la desemejanza. Tenemos acá como estos principios que son fundamentales desde la antigüedad, que son la amistad y la enemistad, y también el amor y el odio. Y entonces, un poco en los capítulos, hay un capítulo que justamente se llama sobre la semejanza, en donde Agripa da como algunos ejemplos como interesantes, nada más que lo perdí. Pero bueno, dice que, por ejemplo, si uno se quiere como, eh, aquí está, ¿no? Es el capítulo 15 que está en la página 29. eh, no sé, ahí está como muy presente esta cosa de que la semejanza es como el principio fundamental, y que lo semejante convierte a las cosas en su semejante. Pone un ejemplo de que si nosotros ponemos como algo en sal, a final de cuentas todo eso se va a convertir como en sal, ¿no? Y tiene como algunas cuestiones que están relacionadas con la medicina, y que en este sentido se emparentan con lo que dice Burton y con lo que dice Ficino en De Vita, porque la manera para curar como ciertas cosas será como apelando a una cierta semejanza y a un cierto equilibrio. Por ejemplo, acá dice que los médicos saben que un cerebro ayuda a un cerebro, un pulmón a otro pulmón, etcétera, ¿no? De manera que, por ejemplo, bueno, es un ejemplo, ¿no? Agripa no lo menciona. Si yo tuviera una enfermedad del cerebro, seguramente la manera de tratarme sería que tendría que comer cerebros de algunos animales, ¿no? O de algunos animales en particular, o cosas que se parezcan a los cerebros, ¿no? Y el ejemplo típico es la nuez. La nuez, que tiene como esta forma del cerebro, es buena para tratar cuestiones como del cerebro. Si a lo mejor mi hígado está ya muy mal porque soy un alcohólico y ya se le hizo un hoyo, pues tendré que comer hígados de ciertos animales, ¿no? Pero no de cualquiera, porque así como pasaría con Burton, de que, no sé, ¿qué tal si como hígado de ciervo? Que el ciervo era particularmente malo, y sobre todo su hígado, ¿no? Que era como café y oscuro. Entonces tendría que buscar ahí como una cuestión de semejanza bien, bien precisa. Y luego empieza a hablar como de algunas otras cosas raras, porque dice que hay ciertos animales que tienen una característica bien específica y que nos pueden transmitir esa característica. Dice que hay animales que son estériles, como la mula, por ejemplo. Y dice que, y bueno, aquí ya empiezan como las explicaciones raras, ¿no? Dice que las mujeres, si toman orina de mula, o si montan en mulas, o si tienen mulas en su casa, se van a volver estériles, ¿no? O dice que no sé, si uno, no sé, frecuenta como animales que son como muy fogosos, como las palomas o las tórtolas, pues se va a volver así, ¿no? Como que va a adquirir eh,
esta cualidad basada como en esta semejanza y en esta cercanía, y es algo así como si estos rayos se nos pegaran, ¿no? Bueno, que tiene como algunas otras cosas raras, pero bueno. Eh, y habla también, por ejemplo, de que hay ciertos peces eh, que hacen que los barcos se detengan. Hay como una relación amor-odio entre el cordero y el lobo. Y cuando esto lo habíamos visto, me parece que con Ficino, no sé, que dice que cuando el lobo ve al cordero, no es que lo odie, sino que tiene un amor de sí y por eso se lo come, ¿no? O al revés, el cordero no es que odie al lobo, sino que igual tiene un amor de sí y por eso huye del lobo, ¿no? La cosa rara que está en Agripa y que también está en De Víncules de Bruno es que dice que estas relaciones pueden estar presentes únicamente cuando los animales están vivos o pueden permanecer incluso cuando los animales están muertos. Y esta relación entre el cordero y la oveja sigue persistiendo cuando los animales están muertos. De manera que si uno hace un tambor con piel de oveja y un tambor con piel de cordero y los pone juntos, el tambor de cordero no va a sonar por esta enemistad que tiene con el tambor de lobo, ¿no? Y que es una cosa bien extraña, porque también dice que si se hacen cuerdas con las tripas de los animales y se trata de tocar un instrumento con cuerdas de tripa del lobo y otro con cuerdas de tripa de cordero, pues el de tripas de cordero no va a sonar. Entonces es una cosa ahí como extraña, ¿no? Estas cosas que empiezan a salir que de repente a nosotros ya nos parecen como medio jaladas de los pelos. No, Federico dice que le llama mucho la atención esto de la semejanza con los animales. ¿Hay algún texto donde profundice en esto? Bueno, por ejemplo, aquí en el libro 1 de Agripa, todo este inter de capítulos hasta antes de la página 30 y tantos tiene como esta relación de animales y sus semejanzas, pero no estoy seguro. Seguramente en Saturno y la melancolía eh, debe haber como algunas otras cosas. Pero no sé, yo siempre he querido como rastrear como estas cuestiones y qué cosas tienen que ver con los planetas y estas semejanzas, pero parece que están como bien dispersas, ¿no? Porque no es algo que sea como completamente evidente, ¿no? O sea, no es como que tengamos un manual y una fuente que diga, este animal es esto por esto y este es otro por eso, sino que de repente varían con algunos autores. Entonces, no sé, voy a buscar alguno como entre los textos que tengo y se los paso, ¿no? Me recuerdan si no la clase que viene. Pero sí, si uno checa como un poco como con detenimiento esta cosa de estos primeros parágrafos del libro 1 de Agripa, ahí está. Si uno lee también con cierto detenimiento a Burton, o sea, todas las partes que no leímos, por supuesto, ahí debe haber algo. Si uno rastrea el teatro de la memoria, ¿se acuerdan que hay 7 grados del teatro? Nosotros lo revisamos 2. En cada uno de estos grados pone imágenes de ciertas cosas, dependiendo con el planeta y el grado, y las pone por algo, ¿no? Entonces, ahí, o sea, es una tarea un poco más ardua de lo que parece. Pero yo no sé, seguramente debe haber algo. Hay un libro que a mí me gusta mucho que es La iconología de Cesare Ripa, que no está aquí, está más lejos, pero lo que tiene la iconología, bueno, aquí habla por supuesto a nivel iconográfico, a nivel de imágenes, es decir, cómo se tienen que representar cada una de las cosas, ¿no? Y explica no solo cómo se tienen que representar, sino por qué. A ver, permítanme, creo que lo tengo acá. Voy a desaparecer 2 segundos. Listo. Ajá, entonces, mira, es este. No sé si esto está en PDF, seguro que sí. Y no exactamente tiene como una explicación así como de los animales y la semejanza y todo, pero seguramente rastreando habrá cosas, ¿no?
Eh, sí, o sea, este está en español, pero no los tengo en PDF. Eh, Son 2 tomos, pero está buenísimo. Entonces, eh, por ejemplo, dice eh, que la memoria, bueno, todas las cosas que están aquí se representan como seres humanos. La astrología, las matemáticas, la filosofía. Dice que la memoria se representa como una mujer que tiene en la cabeza un tocado muy rico, con joyas, con perlas, porque la memoria es como un cofre en el que uno guarda cosas. Ahí está este principio de semejanza. Tiene un libro en una mano y una pluma en otro, porque en la memoria nosotros grabamos cosas. Y tiene, o al menos en alguna representación, se tiene que poner un perro y un león. Y cuenta 2 historias, ¿no? La del perro no me acuerdo, pero la del león me parece que tiene que ver con esta historia de San Jerónimo y el león, que además se parece a una historia romana, en donde San Jerónimo de repente se encuentra con un león, cree que se lo va a comer, pero el león le pide como ayuda porque tiene una espina en la pata, y, y Jerónimo, o era Daniel, ya no me acuerdo. Bueno, no sé, el caso es que el personaje le quita la espina al león. Después este personaje, no era Jerónimo, porque Jerónimo no acabó así, o no sé. Bueno, pero el caso es que este personaje después queda como preso por los romanos, y los romanos lo mandan al circo, al Coliseo, y y entonces se le avientan a los leones, ¿no? Y los leones, uno de los leones lo reconoce y no solo no se lo come, sino que lo defienden, ¿no? Y entonces se asocia aquí a la memoria con el león, porque el león recordó que este personaje le había sido como útil. Entonces ahí hay una asociación con la memoria que no parece tan objetiva, no parece tan clara, pero que está ahí, ¿no? Federico dice, Alejandro Flores me contestó una vez que eso de las semejanzas con los animales se llama fisionómica, pero no recuerdo mucho más. Pues no sé, tiene como cierto sentido. Habrá que buscar a lo mejor por ese nombre. Pero, por ejemplo, aquí en Ripa, les digo que es un libro que no me gusta mucho. Este, pero no sé. Bueno, y tiene monitos, o sea, no es solo texto. Pero, por ejemplo, dice que los equinoccios, o no me acuerdo si ese más bien era en Orapolo, que es este otro texto, que es la hieroglífica, que es como manera de hacer jeroglíficos y de cómo se representan las cosas. Se dice que cuando uno quiere representar un equinoccio, se tiene que representar con una mujer o con un hombre, no me acuerdo, sosteniendo una bola, una esfera, la mitad de la cual esté pintada de blanco y la mitad de la cual esté pintada de negro, porque justamente en el equinoccio es lo que pasa, que los días duran lo mismo que las noches, y ahí hay una relación por semejanza, pero también dice que se tiene que pintar un cinocéfalo, que un cinocéfalo es como un ser humano con cabeza de perro, del cual habla Agripa aquí en un capítulo previo, porque este animal ladraba 12 veces al día y orinaba 12 veces al día, sobre todo en los equinoccios, ¿no? Eh, Orapolo dice que se representa el equinoccio con un cinocéfalo porque orinaba 12 veces en la noche y 12 veces en el día. Y entonces aquí tenemos como esta relación de semejanza de nuevo, ¿no? Como esta idea del equilibrio en el equinoccio con que el perro orine 12 veces de día y 12 veces de noche. Entonces, es una cosa rara. Voy a ver si consigo estos en PDF. Bueno, estos como yo me los pude comprar en físico, pues no lo pensé, pero se los voy a tratar como de conseguir. Y tienen unas cosas como bien locochonas. O sea, a mí me encantaría hacer eso como a nivel fotográfico, solo que no he podido. Dice que así como los equinoccios se representan con este perro orinando, los solsticios se representan con un joven que esté caminando, pero a punto de dar la vuelta, ¿no? Entonces, imagínense, y no viene como una imagen, ¿no? O sea,
la descripción es eso, es un joven que va caminando hacia un lado, pero está a punto de dar la vuelta. Que es justamente lo que pasa como en un solsticio, porque como habíamos platicado en alguna clase, ¿no? Lo que pasa en el solsticio, lo que va a pasar dentro de un mes más o menos, es que el sol se va a detener en su camino hacia el norte y va a regresar. Entonces el hecho de que se represente esto como con un personaje que está a punto de dar la vuelta apela justamente a este principio de semejanza. En Orapolo, los equinoccios se representan además con, no, perdón, los solsticios se representan además con unas patitas paradas, y solo las patitas, así como si fueran unas botas ahí paradas, porque Orapolo dice, es como cuando el sol se para en su camino y después de eso va a regresar, ¿no? Entonces, este principio de semejanza está aquí como muy presente, ¿no? Pero bueno, todo eso era por la pregunta de si sabía de algún libro que hablara como de estas semejanzas, pero estos están como bien buenos, ¿no? Seguro debe haber como algo como más específico, pero no lo conozco. Habría como que buscarle. Lo interesante es que cuando uno empieza a ver por qué se usan o por qué se relacionan ciertos animales con ciertas cualidades o con ciertas características, siempre hay un porqué, ¿no? Siempre hay una historia de un porqué. Es como a nivel iconográfico con los santos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué al arcángel Gabriel lo representan con un lirio y por qué a Rafael con un pescado? Bueno, mi abuelita me diría, pues porque siempre ha sido así, ¿no? Pero hay una historia como detrás, ¿no? O sea, porque Rafael curó a Tobías, al papá de Tobías con un pescado de la ceguera, y porque Gabriel le anunció a la Virgen María que iba a dar a luz a Cristo, y se le representa con un lirio porque es el símbolo de la pureza. Entonces hay una cuestión ahí como simbólica que adquiere como matices como muy fuertes, pero que de nuevo, ¿no? En el fondo tienen como este principio de semejanza que va a funcionar a nivel iconográfico, y lo vamos a ver con Bruno, con las imágenes. Pero que al menos aquí está funcionando como a nivel físico, ¿no? Porque, y ya para ir cerrando, hay muchas cosas que pertenecen a los planetas. Y lo que dice Agripa es que no es fácil saber qué cosas corresponden a cada planeta, ¿no? En primera, porque no es algo que sea como evidente del todo. No hay un manual, no hay una palabra divina que diga esto es así, pero lo que se puede hacer es apelar a la experiencia y a la semejanza, ¿no? O sea, de nuevo, este principio. Y así como muy rápido, un poco lo que dice es que al sol le corresponden cosas que se van a parecer al sol. Al sol le corresponde el oro, le corresponde el color amarillo, el león, los girasoles, y tiene sentido, ¿no? Porque el oro, el color amarillo, el león y los girasoles se parecen tanto formalmente, al menos el león y los girasoles al sol, como redonditos y con picos, eh, como por ciertas asociaciones, ¿no? Por supuesto el oro por esta asociación con el color, pero también habrá algunos otros animales como el gallo, que Agripa dice que es más solar que el león. Ujú. Hay algún otro autor, no me acuerdo quién es, que dice que si pones a pelear a un gallo con un león, gana el gallo, porque el gallo es más solar que el león. Y justamente una vez estaba platicando con Alejandro Flores de este pasaje y decía, pues es una cosa bien rara, ¿no? Porque es súper contraintuitiva que pongas a pelear a un gallo y un león y gane el gallo, ¿no? Y él me decía, pero es que claro, o sea, el gallo es más solar porque el gallo canta y llama al sol antes de que nazca el sol, ¿no? Entonces tiene como esta preeminencia eh, preeminencia sobre el león en cuanto a ser solar, ¿no? Pero Agripa dice también, por ejemplo, que el cocodrilo es solar, entonces ahí hay como ciertas cosas raras que puede que no sean tan evidentes para nosotros, pero deben tener ahí un porqué. A la luna dice que corresponde el mar,
la plata, de nuevo como por esta asociación, ¿no? La luna influye sobre las mareas, de modo que hay una relación clara, perceptible, empírica entre la luna y el mar. Hay una relación de semejanza entre la luna y la plata por su color, pero también con el color blanco, ¿no? O sea, la plata, justamente ayer que fue lo del eclipse, intentaba tomarle una foto a la luna. Y es complejo, ¿no? Porque dependiendo de la exposición que uno le dé a la cámara, la luna sale más blanca o más plateada, pero si uno expone más o menos bien la foto, pues se ve como grisecita la luna, ¿no? O sea, se ve como eso, plateada. Pero hay un momento cuando está muy llena en que es muy blanca, ¿no? A la luna están asociados los gatos, los camaleones. Ajá. Bruno dirá, por ejemplo, que los delfines, los lirios, las cosas blancas. Agripa dice acá, por ejemplo, que los escarabajos que tienen como cuernos que parecen toros, los toros mismos están asociados con la luna por esta cuestión de semejanza, ¿no? En algún momento la luna eh, es como unos cuernos. La luna no siempre es redonda y es llena, sino que es mutable y variable. Y en algún momento aparecen unos cuernos y por eso los toros son animales lunares. Y los escarabajos que tienen estas tenazas que parecen como cuernos de toro también son lunares. Y por eso mismo, por esta variabilidad, el camaleón es un animal lunar, porque el camaleón puede variar sus colores y eso lo haría como relacionarse eh, con la luna. Por ejemplo, Agripa lo que dice es que se puede relacionar también a las hienas con la luna, porque las hienas cambian de sexo, o al menos era una cosa que se creía en ese momento, ¿no? Entonces tiene como esta naturaleza mudable. Las va a relacionar también con Mercurio, porque Mercurio tiene como este nivel intermedio, con lo que se relacionan los animales hermafroditas, ¿no? O sea, justamente Mercurio, Hermes, tiene como esta cualidad intermedia, ¿no? Eh, y por eso se le van a asociar como estas cuestiones que están como a la mitad. Dice que también se le relaciona a Mercurio el estaño, el apio, la liebre, y todos esos animales que cambian de sexo. O sea, quién sabe cómo la liebre cambia de sexo, pero se les relaciona, ¿no? A Saturno pertenecen cosas que ya nos podemos imaginar, ¿no? Cosas pesadas como el plomo, pero también el oro, en tanto que es un metal pesado, pero sobre todo el color negro, los dragones, los cuervos, los búhos, los animales depresivos. Pensaba, por ejemplo, que ¿se acuerdan de Winnie Pooh? Donde salía este burro, Igor, al que se le caía la cola. Agripa dice, todos los animales que son como solitarios y depresivos y melancólicos corresponden a Saturno, ¿no? Entonces pensaba que no propiamente los burros, pero sí Igor sería como un animal que pertenece a Saturno, ¿no? Entonces, todos los que salgan de noche, los que sean oscuros, los que sean eh, solitarios, etcétera, ¿no? Y por el contrario, a Júpiter pues, le corresponde la vegetación, el color verde, el trigo, el cordero, que es como suavecito, la golondrina, Calamardo pertenecería a Saturno, y y quizá Bob Esponja sería como más jovial, ¿no? Patricio, que es como más menso, no sé qué pertenecería, ¿no? Pues quizá estaría ahí como en el medio. Pero sí o no, o sea, esto de nuevo tiene que ver como con las personalidades, ¿no? Así como Igor pertenecería a Saturno, pues también Calamardo. Ajá, Calamardo me rompe el corazón. Y quizá ¿cómo se llama este otro? Don Cangrejo, lo asociaríamos con Plutón porque es avaro y junta el dinero, ¿no? Entonces, es bien interesante porque de nuevo hay todas estas relaciones, las podemos seguir aplicando, ¿no? O sea, lo decimos ahorita de broma, pero tienen como sentido. Uno podría hacer un estudio ahí eh, riguroso sobre estas cosas. ¿Y qué nos falta? Marte. Ah, bueno, tenemos que el Cordero era de Júpiter porque el Cordero es como suavecito, ¿no? Así como, o sea, me imagino el Cordero de los Simpson,
cuando Lisa tiene un cordero, no sé qué, que sale uno como bien bonito. Todos los corderos son así como joviales, las golondrinas. Y por el contrario, a Marte corresponden cosas como más asociadas con la guerra, ¿no? El fuego, el hierro, y de nuevo por semejanza, ¿no? El hierro puede tener en un cierto estado un color que puede ser como más plateado. O sea, si ustedes han visto o han cortado metal, así hierro, se ve así como plateado, ¿no? Si lo lijan así en estado como puro, se ve como plateado, pero en algún momento si se queda así, se oxida y se vuelve rojizo, ¿no? Entonces, por esa semejanza, se asocia como a Marte con el hierro. Nuestra sangre que tiene como hierro es roja, entonces también tiene como cierta asociación con Marte. Hay un capítulo de Star Trek donde, bueno, se ubica en Star Trek la primera serie donde sale el señor Spock. El señor Spock no es humano, es vulcano, y su sangre no tiene hierro, tiene cobre, entonces su sangre es verde. Y no tiene como esta asociación que tendría nuestra sangre con Marte, sino la tiene con alguna otra cosa que seguramente no la dicen en la serie, ¿no? Don Cangrejo es genial, pero también existen las sombras de los arquetipos. Entonces, sí, claro, es que es un poco lo que hemos dicho acá, ¿no? Un poco lo que dijimos la clase pasada y lo que hemos dicho todas estas clases. Cuando el alma cae, pasa por todos los planetas y adquiere de todo un poco. En la constitución del ser humano hay están todos los humores, pero uno predomina, ¿no? Entonces, al estar todos y tener todas las influencias, y al ser básicamente el ser humano un microcosmos que tiene dentro de sí todo este cosmos macro, es como muy difícil decir que solamente es una cosa, ¿no? O reducirlo solamente a una cosa. Puede que en algún momento domine alguna de estas cosas, o por ejemplo el temperamento puede que sea más melancólico, pero también es cierto que eso puede ser solamente como en algún momento, ¿no? Porque justamente lo que dice Burton es que la melancolía se asocia con la madurez y por ejemplo la flema y estas cosas se asocian con la vejez y el fuego y la sangre se asocian con la juventud, entonces puede que no pueda reducir yo solamente a cómo es Calamardo, a decir que pertenece a Saturno y a decir que es, no sé, como melancólico, porque a lo mejor Calamardo cuando era joven era como muy alegre y jovial, ¿no? Entonces hay una variabilidad ahí que quizá podremos decir que se explica porque tenemos influencia de la luna y la luna hace que seamos variables. Entonces es más complejo de lo que parece, ¿no? Entonces lo que dice Federico es que sí, es complejo intentar asignarlos todos así, es como muy difícil porque puede variar, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer como una descripción que eh, sea muy pertinente como en algún momento, pero a lo mejor esa descripción ya no funciona en algún otro momento, ¿no? Que es algo que de lo que habla Bruno en la magia y con los vínculos mágicos, ¿no? No todo vínculo funciona para todos e incluso para una sola persona, dado que esa persona puede variar. Deja ya con el paso de los años, en un solo día, en un solo momento, eso deja de funcionar, ¿no? Entonces nuestra definición dejaría acá como de funcionar. Pero bueno, ya, para cerrar nada más nos faltaba Venus. Venus tiene que ver, por supuesto, de nuevo, ¿no? Con esta asociación que tiene con la diosa Venus, con el amor, etcétera. Tiene que ver con las frutas dulces, los animales lujuriosos. Dice Agripa que con los conejos, las cabras, la esmeralda, el ámbar, etcétera. Y, pues ya, y básicamente así podríamos encontrar como relaciones con todo. Solo para cerrar y como para darle cohesión, y perdón que insista tanto en eso, pero tenemos aquí de fondo este principio de la semejanza, en donde lo semejante causa a lo semejante, y este otro principio que es el principio del contagio, en donde dos cosas que estuvieron juntas en algún momento, una vez separadas, siguen eh, influyéndose,
que son dos principios que dentro de nuestro sistema del mundo, pues básicamente son uno solo, ¿no? Porque las cosas que pueden estar aquí abajo y allá arriba se parecen, los búhos se parecen al Saturno y la sangre se parece a Marte y la plata se parece a la Luna por una cuestión de semejanza, pero también por una cuestión de contacto, dado que todas las cosas están interconectadas y dado que hay una escala que desciende desde un punto único hasta un punto múltiple de la materia, pasando por todos los grados intermedios, ¿no? Y adelantando un poco a lo que vamos a ir con Bruno, hemos visto estas cuestiones a nivel físico, a nivel médico quizá, ¿no? O sea, ¿qué deberíamos hacer para evitar ciertas cosas o para traernos ciertas otras cosas? Es apelar a las cosas de manera física para traernos estas influencias, por así llamarlas. Ajá, si quiero traerme la influencia, no sé, de Mercurio y quiero volverme más intermedio como Mercurio y tener un don de interpretación, pues a lo mejor debo comer hiena o vestirme con pieles de hienas, o no sé. Si quiero ser más lunar, quizá debería, no sé, vestirme de plateado, etcétera. Pero lo que vamos a encontrar un poco con Bruno, y eso lo vamos a ver como después, será que estas relaciones no solamente las tenemos a nivel físico, sino también a nivel de imágenes. Uh-huh. Sí hay una relación muy fuerte de semejanza entre cosas físicas, pero la habrá y seguirá teniendo como esta eficacia a nivel de imagen, ya como dentro de nuestras cabezas, ¿no? Que es algo sobre lo que vamos a hablar las siguientes dos clases. Entonces, pues dejamos hasta acá Agripa. Seguramente Agripa daría como para muchas otras cosas, pero bueno, lo vamos a dejar como por acá. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. ¿No? Si no, les decía al principio que les iba a contar como algo sobre las evaluaciones porque ya estamos como en las últimas clases del semestre. Esta es nuestra clase 11 y tenemos 15 clases en todo el semestre. Y lo que vamos a hacer es que le voy a dedicar las siguientes dos clases a Bruno. Y lo que vamos a hacer a partir de la clase que es 14 y la 15 es que la vamos a dedicar a comentar como sus entregas. Si se acuerdan, la evaluación va a consistir en que, bueno, hay tres opciones para la evaluación, que es escribir 3 entradas para el blog, es escribir un trabajo final o es hacer 2 audios o 2 videos, ¿no? Que solamente una vez en la vida me han entregado una cosa así. Y lo que suelo hacer es que le dedico tiempo de las dos últimas clases a que nos cuenten qué están haciendo, ¿no? Porque el que ustedes nos cuenten qué están haciendo vale el 20% de la calificación final. Entonces, lo que vamos a hacer toda la siguiente semana y la siguiente es que vamos a hablar de Bruno, vamos a tener la misma dinámica, pero para dentro de 3 semanas ya vamos a empezar a comentar sus trabajos, para que lo tengan un poco en mente y para que vayan previendo qué van a hacer, ¿no? Seguramente hay dudas y así que pueden preguntarme ahorita o la siguiente clase y podemos como aclarar esta cuestión. Uh-huh. Entonces, no sé si por ahora hay alguna pregunta sobre esto, alguna cosa. ¿No? Um, ¿Sobre qué hablaré mañana en el evento? No sé qué evento, mandé un evento. Bueno, no sé, Alex, según yo no mandé nada. O seguramente, no sé, espero que no tener una participación en algún evento que no sé. Sí, seguro te equivocaste porque no hay problema. Pero puedes compartirnos el evento que sea nos interesa. Uh-huh. Este, pero bueno, si no hay nada por ahora, pues nos veremos la siguiente clase. Lo que vamos a leer la siguiente clase es algunos fragmentos del de magia
y algunos fragmentos del De Vinculis. Y vamos a profundizar un poco más en de magia, que no pudimos hacerlo ahora con Agripa, y sobre todo relacionado con las imágenes. Entonces la dinámica es básicamente la misma. Subo los textos, tengo por ahí preparados un par de videos y nos veremos por acá la siguiente semana. Entonces, si no hay nada, pues muchas gracias por estar acá. Últimamente estas clases han durado un poco más, pero bueno, espero que estén muy bien todos. Pues vale, nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Luego, bye. Gracias, profe. Bye, bye.